compromisos, pero han decidido cursar, llevar adelante esta opción educativa, así que agradecerles su presencia y su compartir el día de hoy. Entonces, en honor a quienes ya están presentes, yo tengo un orden que estuve escribiendo de la plataforma, pero si el grupo que yo nombro todavía no está completo, podemos pasar al siguiente y de esa manera ir comenzando las presentaciones. Preguntarles si es que ya está el grupo de Pamela Aquino, Carla da Costa, Eliana Duarte, Cristina Saldívar y Giselle Ibarrola. Hola, tengo entendido que estamos todas, sí. No sé si está Perfecto. Eliana, Ah, Eliana todavía falta, ¿verdad? parece que sí. Vamos a tratar de contactarlas. Sí. Bueno, les cuento otro grupo que tengo. Por ahí está. Tengo el grupo de Sebastiano Campos, Santiago Ferreira y Luján Mergarejo. Pero de lo que yo veo aquí, aún, ver, aún no encuentro. Otro grupo, no sé si están José Cabrera, José Villamayor, María de la Paz Díez Pérez y Jorge Visconte. Perdón, profe, pero Eliana se está conectando ya, o sea que estaríamos completos en un ratito, en uno o 2 minutos. Sin problema, perdón. Sí, le esperamos. Esperamos y los demás grupos entonces también Gracias. que vayan contactando con sus compañeros para iniciar la presentación. Buenas tardes, profesora. Una consulta. Sí, ¿Ves que adelante. tenemos una presentación Sí. para mostrar? Entonces, ¿cómo hacemos? Abajo en la barra tienen la opción que dice nueva pantalla o new share. Ahí pueden compartir. Súper, dale, muchas gracias. Están todos habilitados para compartir. Bueno, entonces mientras va llegando la compañera, algunas indicaciones generales de la presentación del día de hoy. Cada grupo tiene un espacio de 10 minutos. Puede compartir una presentación de PowerPoint, puede compartir un Word, el documento que hayan preparado en el cual han elaborado su instrumento de evaluación y nos comenten cuál es la relación con los niveles de la taxonomía de Bloom de los ítems que han creado. Entonces es breve la presentación, solamente el instrumento. No es necesario que comenten cuáles son las respuestas correctas, solamente el instrumento que han diseñado. Ahora voy a dejar de compartir mi pantalla para que ustedes tengan todo el espacio. Si tienen ya disponible Carla, pueden compartir. Excelente.
Creo que ya está la compañera. ¿Ves? Nosotras somos un grupo. Nuestro grupo está conformado por Carla da Costa, Pamela Aquino, Tina Saldívar y Giselle Barrón. Muchas gracias, porque es un tema que... Hola. Sí, adelante. Bueno, porque es un tema que permite incluir todos los niveles, ¿verdad? La taxonomía de Bloom, que como nos va a estar compartiendo enseguida la compañera, son niveles de aprendizaje que el alumno sí o sí debe incluir en el contenido y también ayuda más bien a abarcar de forma notoria, por así decirlo, todos los niveles. Giselle, no sé si estás hablando o yo nomás no estoy escuchando. Sí, ahora la compañera, profe, va Ah, a hablar. ok. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, ¿Se me ahora sí. escucha? Ahora Ah, escuchamos. qué suerte. Sí, sí. Bueno, buenas tardes para Sí, todos. estamos. Quería comentarles un poquito sobre la actividad 2. Como comentó Giselle, elegimos el tema de arte porque era lo que nos interesaba a todas y elegimos unos ejercicios iniciatorios que nos pareció que eran bien accesibles para que el nivel de comprensión inicial de todas, ¿verdad? Entonces, trabajamos aquí, como ven, con una técnica de impresión vegetal sobre distintos tipos de papel, o sea, partiendo de papel sulfito como ejercicio previo y se podían imprimir ramas, hojas, flores, y entonces era sobre la técnica en sí. La asignatura es técnica gráfico-plástica, que es una técnica inicial, y entonces partimos de una evaluación de preguntas que tratamos de utilizar todos los tipos de formulación, ¿verdad? De preguntas, por eso partimos en la primera de una múltiple alternativa donde preguntamos si la impresión completa en una hoja sulfito, cuánto tiempo tardaría, ¿verdad? Alternativa A, de forma inmediata, alternativa B, entre 1 y 2 horas, o 8 horas, o a partir de 12 horas, o ninguna de las anteriores. O sea, que es referente a que la experiencia sea realizada y el alumno pueda realmente calcular cómo realizarla, el tiempo necesario, es decir, ese sería un primer paso. Luego la pregunta 2 se refiere hacia el tiempo de exposición, o sea, cuánto tiempo tarda la impresión, ¿verdad? Según el tipo de papel y de pintura, varía o no. Entonces propusimos un verdadero o falso como otra vía de relacionar las preguntas. Y el tercero sería un pareamiento donde se relacionan los tipos de materiales utilizados en el experimento, así sea el gramaje del papel o el tipo de pintura utilizada para eso, relacionada a la nitidez de la impresión o los resultados finales del experimento. En el 4 sí ya pasamos a preguntas más, o sea, más complejas, ya no de tinte práctico como fueron las tres primeras, y que entonces se pregunta una explicación de cómo influyen las características del vegetal en las impresiones realizadas. Es decir, ya tiene que ver con una interpretación personal del experimento, ¿verdad? Cómo resultó para cada uno. En el punto 5 se pide un desarrollo de qué utilidades le podemos dar a ese experimento, cómo podríamos utilizarlo no solo de forma práctica, sino que otras maneras de relacionarlo con otras técnicas o qué más se podría hacer con eso. Y el sexto sí ya es, digamos, un poco más
elaborado, que es al poner en práctica esa técnica, qué otros factores resultaron relevantes al realizar las impresiones. Es decir, para cada uno, cómo fue el experimento y de esa pregunta, digamos, se engancha con el siguiente punto que va a explicar la compañera Liana, que es cómo elegimos la técnica de evaluación. Si les parece, pasamos al punto de Liana. Sí, buenas tardes, compañeros. Como dijo la compañera Carla, acá vamos a realizar una exposición de la técnica de impresión en materia vegetal sobre papel, que hay esencialmente hojas y flores. Y como pueden ver, depende mucho del tipo de papel y del tipo de la pintura que vamos a utilizar. Puede ser acrílica, acuarela o el tipo de papel, si es sulfito u otro. No sé si se puede ver la otra diapositiva también. ¿Sí? Ahí. Como ven, depende mucho del papel y del tipo de pintura. No se puede, ya que es una foto, no se puede apreciar vividamente, pero eso es la técnica más o menos que se estuvo explicando más arriba. Y utilizamos el método investigativo también. Ahora pasa mi próxima compañera a hablar. ¿Se ve mi pantalla ahí? Sí, se Sí, ve. vemos. Bueno, como parte de todo el proceso que ya estuvieron explicando las compañeras, desarrollamos esta rúbrica de evaluación que consta de 3 puntos específicos que serían todos parte de la entrega y de la exposición. Primeramente está la documentación del proceso, luego está la aplicación de las técnicas de impresión y el resultado y la presentación final de este proceso y este trabajo que ya estuvieron explicando las compañeras, que tienen cada uno 3 niveles de puntaje, por así decir. En el primer nivel se puede relacionar mucho con los niveles de la taxonomía de Bloom, el 1, el 2, el 4, el 5 y el 6, que son el de conocimiento, comprensión, análisis, síntesis y evaluación. Esto porque es un informe que primeramente parte del conocimiento que el alumno tiene que conocer, tiene que ver las informaciones que le presenta la profesora, comprender esto para luego poder aplicar en el siguiente, disculpas, en el siguiente, en el siguiente paso, luego analizar estos resultados y sintetizar en un informe, que es lo que presenta el alumno, y justamente este informe también tiene conclusiones finales y autoevaluaciones sobre su propio trabajo. El segundo punto se relaciona con los niveles de comprensión y aplicación, porque primeramente, como es sobre la aplicación de técnicas de impresión, el alumno debió de haber comprendido la información teórica en un principio y tuvo que aplicar estas técnicas siguiendo la comprensión que tuvo acerca de ellas. Luego, en el siguiente punto, que es el resultado y la presentación, eh, los niveles que se contemplan son la síntesis y la evaluación, porque en la exposición el alumno tiene que saber explicar los resultados y cómo llegó a estos y expresar también sus conclusiones acerca de los resultados que obtuvo y de todas las técnicas que estuvo aplicando. El siguiente punto va a explicar mi compañera Pamela. Buenas tardes, yo les voy a estar explicando los niveles de Bloom con lo que corresponde cada ítem que elaboramos para la prueba. El ítem 1 corresponde al nivel 1 de conocimiento, que requiere que el estudiante tenga conocimiento de una información en específica. El ítem 2 corresponde al nivel 2 de comprensión, ya que el estudiante debe
establecer una relación que existe entre el material y el tiempo de exposición para la impresión y organizar y ordenar ideas mentalmente sobre un determinado tema, como sería la definición del nivel 2 en los niveles de Bloom. El ítem 3 corresponde a la aplicación. El estudiante debe aplicar los conocimientos de técnica de impresión y pintura, así como la composición de los materiales. En esto sería la explicación de que el estudiante debe aplicar una regla o un proceso para llegar a esto. En el ítem 4 sería el nivel 4 de análisis, que requiere que el estudiante piense de manera crítica para elaborar la respuesta correspondiente a lo que propone el ítem 4 de lo que sería la prueba. El ítem 5 corresponde al nivel 3 de aplicación nuevamente, porque el estudiante debe utilizar el conocimiento adquirido para algo práctico, que sería en qué otra área le puede dar utilidad a lo que logró con el trabajo, que sería lo de las impresiones, a quién más puede aplicar esto o para qué puede servir lo que había hecho. Y el ítem 6 corresponde al nivel 6 de evaluación, porque requiere que el estudiante proponga otros factores relevantes de lo ya propuesto. O sea, que juzgue el mérito, o sea, de la idea que se propone. Eso sería. Muchas gracias. Muchísimas gracias al grupo por su presentación. Han cumplido con el requisito establecido para la presentación de este trabajo, así que felicitaciones. Le vamos a ceder el espacio si ya está presente el grupo de Sebastiano Campos, Santiago Ferreira y Luján Melgarejo. ¿Ya está el grupo? Hola, ¿se escucha? Hola, hola, sí. Ok, voy a conectar la presentación. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, te escuchamos, Sebastián. Ok, vamos a pasar con la presentación de la siguiente tarea. En la actividad 2, en la cual tenemos que elaborar 6 ítems para poder realizar un test o un cuestionario a los estudiantes. Decidimos utilizar el tema de la diabetes, dentro de lo que sería el área del cual todos somos partícipes, que somos médicos en este grupo. Bien, el primer ejercicio es: ¿cuál es el con diabetes mellitus tipo 2 y obesidad que desea bajar de peso? Seleccione la mejor respuesta. A continuación tenemos el medicamento que elijamos también pueda bajar de peso. Entonces, se constata que tiene un aliento con una característica particular, que respira rápido, su corazón late muy rápido, se le encuentra un poco dormido, que tiene las mucosas un poco secas, deshidratadas. Al examinarle en su abdomen, en la panza, menciona que no defiende ni irrita, es decir, que no es algo muy que nos llama mucho la atención en cuanto a que sería algo grave que debería un cirujano evaluar. Luego, en el área tanto del corazón como los pulmones, tampoco se encuentra en el examen físico, al auscultarle, al mirarle, tampoco se encuentra que haya nada más que sea de valor. Se hace un análisis de sangre y de orina en el cual revela los siguientes datos. Podemos ver que su hemoglobina y su hematocrito
están un poco aumentados con respecto a los valores normales. Podemos pensar que está deshidratado. Los glóbulos blancos están dentro del rango, las plaquetas están dentro del rango, los electrolitos de sodio y potasio están dentro del rango. La urea y creatinina, podemos ver que la parte de la urea está un poco elevada, pensando más que lo que nos haría pensar en la parte de la deshidratación. Lo siguiente sería la gasometría para saber cómo están otro de los componentes del medio interno del paciente, en el que podemos ver lo que sería el pH, que está un poco bajo, su PCO2 está un poco baja porque el paciente está respirando muy rápido, su PO2 está dentro del rango, su bicarbonato está disminuido, el normal sería entre 22 y 24 más o menos, y en este caso está disminuido, perdón, y está saturando bien. Bueno, lo siguiente es la parte de sus análisis análisis de orina, y podemos ver que lo que sería esterasa leucocitaria, nitritos, que revelarían una infección de vías urinarias, está todo dentro del rango. Lo siguiente, que son los leucocitos, células epiteliales y hematíes, está más o menos dentro del rango, pero las células epiteliales está un poco elevado, lo que podría indicarnos que es una mala muestra en el momento de recolectar la orina del paciente. Bien, lo que nos pide el ejercicio es, con los datos aportados hasta el momento, seleccionar la opción correcta. Entonces, con todos los datos que tenemos hasta ahora, la idea era que el alumno puede identificar cuál es el diagnóstico de este paciente, sabiendo cuáles son las manifestaciones agudas, así bruscas, que puede aparecer en un paciente, conociendo más o menos si un paciente tiene diabetes tipo 1, tipo 2, qué es lo más frecuente. Y en este caso la opción correcta sería una cetoacidosis diabética. Las dos manifestaciones agudas o bruscas de una descompensación de la diabetes son la opción A y B, pero aquí lo que teníamos que saber era los diferentes parámetros que están alterados y también el cuadro clínico con el que viene, para poder irnos más hacia lo que sería la cetoacidosis diabética y no el estado hiperosmolar. Y como les mencioné, la parte de infección de vías urinarias, al tratar de explicar un poco cómo podemos interpretar ese análisis de orina, impresionaba que esto estaba dentro del orden, nos alejaba un poco de que sea una infección de vías urinarias, y al evaluar su abdomen les había comentado que no impresionaba que sea algo de gravedad como para pensar en que es algo operable, que necesitábamos profundizar en cuanto a esto. Siguiente. Nada más indicarles que no es necesario que expliquen los ítems y las respuestas, solamente presentar los ítems creados. Ok, súper. Bien, en la tercera opción sería, con respecto al cuadro clínico anterior, ¿cuál es el tratamiento necesario? Entonces, con base en el diagnóstico, podemos aplicar un diagnóstico apropiado. El ejercicio número 4, ¿cuáles son los criterios de cetoacidosis grave? Hay que conocer cuáles son los 3 indicadores y cuál es el que está de más en este caso. La siguiente pregunta es: suponga que trabaja como investigador en el ámbito de la diabetes mellitus, se le ha encargado la responsabilidad de crear un plan completo de prevención de la diabetes para para la comunidad local, desarrollar un plan detallado que incluya estrategias de concientización, educación y promoción de la salud, asegurarse de explicar cómo medirá el éxito de su programa y los pasos que tomará eh, para realizar los ajustes si es necesario. Y la última pregunta sería un ejercicio de pareja más o menos similar al primer ejercicio, en el que hay que saber cuáles son los medicamentos para bajar o controlar el azúcar y cuáles son otros de sus características o bondades para poder seleccionarlos o colocarlos en el grupo apropiado. Siguiente. Buenas tardes, mi nombre es Luján Melgarejo. Voy a estar explicando nuestra actividad 3, que era diseñar un informe o prueba alternativa. En este caso, hablando del tema de la diabetes, elegimos una de las complicaciones agudas por las características que tiene y la gravedad.
Entonces, elegimos un tema para que el alumno elabore un informe y también acá se evalúa el conocimiento, su capacidad de análisis y síntesis. Se eligió el tema, con el tema 1, definir la cetoacidosis diabética y sus características, el mecanismo fisiopatológico, factores desencadenantes, manifestaciones clínicas, escalas utilizadas para la evaluación de la gravedad, su diagnóstico y diagnósticos diferenciales, el manejo terapéutico y en el apartado 8, un análisis y descripción de las estrategias que utilizaría para prevenir este cuadro de descompensación aguda. Siguiente. En la actividad 4, que es la elaboración de una rúbrica para la evaluación, partimos de los ítems y además separamos en la cantidad de puntos a asignar de acuerdo a si cumple todo lo requerido para la elaboración de las respuestas. Una de ellas es si organiza de manera esquemática todos los ítems, otra es si describe las características clínicas y laboratoriales de la cetoacidosis, si describe adecuadamente y de forma completa o parcialmente o no describe en su totalidad. Y otra es las escalas para la evaluación de la gravedad, si menciona y describe todas las escalas, si menciona parcialmente o si no describe correctamente. Y el siguiente es si explica el manejo terapéutico de la cetoacidosis diabética con la terapia, con el manejo de la hidroterapia, insulina, terapia e electrolitos, si maneja solamente la parte de la insulinoterapia o si no describe el manejo. Siguiente. Bueno, y para poder terminar, ¿verdad? Para explicar un poco lo que serían nuestros puntos que queríamos evaluar de la taxonomía de Bloom, tenemos que tener en cuenta que en el ítem 1, ¿verdad? Si bien en la gran mayoría se aplica vamos a decir que la parte del conocimiento de la taxonomía, ¿verdad? Se va a encontrar casi siempre presente en todo. Pero hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que en las preguntas más directas, ¿verdad? Prácticamente se evalúan directamente lo que sería el conocimiento. Así como dijo el compañero, era una pregunta en la cual en la pregunta 1 pedía el fármaco adecuado para el paciente y o sea, el estudiante en este caso debería saber cómo funciona el fármaco y aplicar eso a- a- al test, ¿verdad? El segundo tema en el cual nosotros poníamos un caso clínico, ¿verdad? Con los laboratorios, lo que se buscaba era la comprensión del estudiante, ¿verdad? Porque a través de todos esos conocimientos, ¿verdad? Él tenía que saber llegar a lo que sería el diagnóstico de la enfermedad. Y en el ítem 3, en el cual se pedía el manejo, es prácticamente la aplicación, en el cual ver, o sea, de acuerdo a las opciones, si él puede resolver los problemas, eh, él puede resolver esos problemas que se brindan en el caso clínico, ¿verdad? Por último, en el ítem 4, era un ítem que, si bien mostraba así ciertas cosas relacionadas a una forma grave de la enfermedad, ¿verdad? Él debería, lo que se buscaba es que él analice, ¿verdad? Los diferentes componentes y pueda relacionar eso, ¿verdad? Que busque una conexión dentro de eso y que marque la respuesta, que en ese caso era el excepto, ¿verdad? Después teníamos el tema 5 en el ítem, ¿verdad? Que eran donde los estudiantes debían analizar, ¿verdad? Crear un plan de prevención, ¿verdad? De promoción y demás, ¿verdad? Prácticamente desarrollar el tema de lo que sería la síntesis, ¿verdad? Para poder aplicarlo y crear un plan de prevención, ¿verdad? Prevención, promoción en lo que sería la comunidad. Y el último tema era una evaluación, ¿verdad? Que también requiere también una parte del conocimiento en el cual el estudiante debe saber asociar los fármacos de acuerdo a las características individuales de cada paciente, ¿verdad? Teniendo en cuenta que no todos pueden utilizar el mismo fármaco. Bueno, esto fue todo de nuestra parte. Gracias. Muchísimas gracias también al grupo por su presentación bien completa con todos los ítems indicados. Le vamos a dar el espacio, entonces ahora, si ya están presentes, al grupo de José Cabrera, José Villamayor, María de la Paz Díez Pérez y Jorge Visconde. Buenas, buenas. Buenas tardes. Buenas, profesora.
Hola, no se te echa para Jorge. No, todavía no los estamos escuchando. ¿Ahora me escuchan? Ahora Ahora, sí te escuchamos. Ah, que o sea, ambas profesiones, ¿verdad? Y bueno, entonces arrancaríamos con el primer ítem, a ponerle a todos y le doy la palabra a Cita. Escuchamos. sí, Jorge, bueno, muchas gracias. Buenas tardes, profe, y a todos los compañeros. Bueno, como ya dijo nuestra compañera, nosotros vamos a decir lo que nos une del arte y quisimos ahondar en ese tema. Primeramente, este test incluye ítem, ¿sí? Que, bueno, uno es lo de poder, el segundo sería de falso o de selección múltiple, y para el número 4 sería pareja, ¿verdad? Las opciones que van entre la expresión artística en la pintura con el artista que le corresponde. Según el lenguaje o según los materiales que se utilizan. Del siglo XX. En el último numerito, entonces, tenemos de verdadero o falso, que en este caso la respuesta era verdadera, entonces no hace falta justificar. Y digamos que esos son los instrumentos. Hablar un poquito de... Ok, ahora sí. Paso a hablar un poquito de lo que trabajamos en lo que sería el apartado 3. Hemos optado por un ensayo académico de 3 a 5 páginas, ¿verdad? Basándonos en que puede funcionar muy correctamente para poder evaluar cómo utilizar eso como una prueba alternativa, el desarrollo de un ensayo, ¿verdad? Que normalmente es de carácter argumentativo, expositivo, ¿verdad? Que va a hacer que el alumno pueda demostrar sus conocimientos sobre el tema. En este caso se optó por la influencia del folclore en la música del siglo XX, que tenemos un movimiento muy importante a partir de elementos folclóricos que se desarrollaron, teniendo como ejes principales a tres grandes compositores que son Bela Bartók, el compositor húngaro, muy conocido por la influencia de la música, de la música húngara en su repertorio sinfónico. Tenemos el compositor ruso Igor Stravinsky, que también es caracterizado por utilizar mucha música folclórica rusa. Y por último tenemos Aaron Copland, que es un compositor estadounidense también con las mismas características. Entonces, si bien el ensayo a veces puede tener un formato bastante libre, ¿verdad? Nosotros hemos establecido algunas especificaciones dentro del formato APA, ¿verdad? Pusimos el tamaño de fuente, cuestiones básicas de alineamiento y el tamaño de letra. Y eso es lo que puedo decir sobre el ítem 3, la actividad 3. Muchas gracias. Perdón. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre el siguiente ítem que correspondía al diseño de rúbrica con tres indicadores. Como la asignatura es Historia del Arte y en este test específicamente el universo de aplicación es dentro del siglo XX, ¿verdad? Artes visuales y música también. Entonces, para la definición de los criterios de justamente
de este instrumento, de este procedimiento de evaluación, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: la naturaleza misma de la materia, los objetivos a evaluar, que sería la información asimilada, la capacidad de redacción y la capacidad de elaborar contenido con un criterio propio, es decir, de poder generar relaciones entre distintas disciplinas artísticas una vez que adquiera el conocimiento y lo analice, y poder exponerlos con un lenguaje técnico y claro, con un lenguaje profesional, si se quiere decir. Bueno, entonces son tres ítems principalmente que se refieren a la asimilación de la información, interpretación de información y datos, y la redacción y exposición de criterios. Entonces voy a hablar del primero, y cada uno otra vez en una escala de excelente, bueno, aprobado e insuficiente. Llevado a puntajes, digamos, serían de talla insuficiente, una incidencia de 0,5 puntos, aprobado una incidencia de 1 punto, bueno 2 puntos y excelente 3 puntos. En cuanto a la asimilación de información, para lograr un nivel excelente, el alumno debería identificar, reconocer y comparar correctamente los conceptos relacionados a ciertos periodos históricos. Para alcanzar un nivel bueno, tendría, digamos, que reconocer correctamente, pero no diferenciarlos con mucha claridad, es decir, no diferenciarlos de una manera muy objetiva. Un nivel aprobado sería si solo reconoces los conceptos, pero no los comparas o no los compara correctamente, o no logra una exposición de poder comunicar esas relaciones entre las distintas disciplinas. E insuficiente sería ya básicamente si no reconoce los conceptos relacionados a esas disciplinas y periodos de la historia del arte. En cuanto a la interpretación de la información y los datos, un nivel excelente sería si es que interpreta correctamente la información y las relaciones que existen entre ellas, enunciando su criterio. Como en los, digamos, en los ítems anteriores se mencionaban distintas disciplinas en distintos contextos, que van desde arquitectura paraguaya hasta relaciones entre compositores que incorporaban el folclore a su obra en distintos países y continentes, ¿verdad? Entonces, para lograr un nivel excelente, también debería generar unas exposiciones de comprender esos contextos en los cuales se desarrollaban y la relación que hay entre ellos. Bueno, un nivel bueno sería si interpreta la información y propone ciertas relaciones, es decir, esboza algún tipo de relaciones entre esas disciplinas. Un nivel de aprobado sería interpretar la información, pero no lograr esas relaciones o no exponerlas de manera clara. En un nivel insuficiente ya sería no interpretar la información, y eso se manifestaría a través también de no poder generar esas relaciones entre las distintas disciplinas. Luego, el siguiente ítem, que sería en cuanto a redacción y exposición de criterios propios con un lenguaje técnico o profesional, ya se tendría como un nivel excelente que el alumno exponga y redacte de manera correcta, ya con un lenguaje técnico y con claridad, sus criterios propios, ¿verdad? Un nivel bueno sería poder exponer el criterio y redactar incorporando ciertos conceptos o cierta terminología técnica. Un nivel aprobado sería poder exponer esas relaciones y esa información de manera poco clara, sin claridad de criterio propio y ya sin el manejo de un lenguaje técnico. Y un nivel insuficiente sería que no quede manifiesto un criterio personal o un juicio sobre la información, y que además no se aplique un lenguaje técnico. Entonces, en conjunto, en este procedimiento lo que se busca también, o sea, el objetivo también es poder tener una información de si el alumno que realiza este test puede lograr esas relaciones, puede asimilar esa información y puede llegar a emitir un juicio o un criterio personal, crítico, sobre esas relaciones
y sobre los ítems que se tocan. Y además de eso, digamos, poder exponer esos criterios y esos juicios con un lenguaje técnico relacionado a la cátedra, a la materia en este caso. Voy a pasar al siguiente ítem y le cedo la palabra al compañero José Villamayor. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. A mí me toca hablar un poquito de los niveles de Bloom en relación a los ítems de la prueba. Me explico un poquito. El primer ítem habla sobre los periodos de la obra de Pablo Picasso y los colores predominantes. Eso corresponde al nivel de aplicación, ya que los estudiantes aplican su conocimiento existente. Tenemos el ítem 2. La pregunta sobre la arquitectura paraguaya y los materiales utilizados es del nivel de conocimiento, ya que los estudiantes deben recordar información previamente aprendida. El ítem 3 de selección de formas de composición musical del siglo XX es del nivel de análisis, ya que los estudiantes deben analizar y elegir entre diferentes opciones. El ítem 4, que relaciona expresiones artísticas de pintura con los artistas correspondientes, se encuentran en el nivel de evaluación, ya que implica un juicio crítico. El 5, la pregunta que pide completar las características de la escultura del siglo XX, utiliza el nivel de síntesis, ya que los estudiantes deben combinar información previa. Y el último ítem sobre la fotografía y el naturalismo se ubica en el nivel de comprensión, ya que evalúa si los estudiantes comprenden la relación entre estos conceptos. Y eso es todo. Muchísimas gracias a todos, compañeros y profesora. Muchísimas gracias al grupo también por su presentación del trabajo, que lo han logrado correctamente en esta ocasión. Muy bien, entonces ahora vamos a ceder el espacio al grupo formado por Analía Echeverry, Natalia Musso, Lauri Vera, Marcela Mesa y Liliana Saldívar. Si están presentes. Sí, profe, ahora te compartimos la Adelante. pantalla. Buenas tardes, profesora, buenas tardes, compañero. Muy buenas tardes. Eh, 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 ¿Sí me escuchan? Y te escuchamos, Analía. Bueno, nos tomamos un módulo 6 de asignatura de ginecología, el embarazo. Y ahora paso a darle la palabra a mi compañero que va a continuar. Discúlpame, no sé si soy yo, pero no estoy escuchando. Hola, ¿cómo estás? Hola, Liliana, ahora sí te escucho.
Se te escucha muy bajito. Ahora se me escucha. ¿No puedes subir el volumen de tu... Es como que te escuchamos como voz en off, como de lejos. Y que podíamos aprender mucho más sobre esto. Natalia, ¿pudiste? Podemos continuar nosotras con la presentación de la actividad 1, mientras Natalia soluciona el inconveniente. Adelante. Sí, buenas tardes. Soy Liliana Saldívar. Vamos a presentar lo que sería la actividad 1, que es elaborar un test con 6 ítems a elección. El primer ítem sería qué es el embarazo ectópico y definir, ¿verdad? El segundo sería explicar brevemente la importancia y los pasos a seguir para confirmar el diagnóstico del embarazo ectópico. El tercer ítem sería de acuerdo al sitio donde se presentan, pueden ser trompa de falopio en un 98%, ya sea si es verdadero o falso. En el cuarto ítem sería la falta de pérdida clínica del 10 al 15% de gestaciones. Más del 80% ocurren antes de las 18 semanas. Justifique lo falso e identifique cuáles han sido los factores de riesgo que incidieron. Si es verdadero o falso, si es falso, justificar. El quinto ítem sería parea según la porción de la trompa que ocupe el huevo, se subdivide en intersticial, ísmica, ampollar, infundibular. Siguiendo el caso anterior sobre la zona de anidación de huevo fecundado, es posible predecir sintomáticamente su ubicación. Existe un tratamiento según su ubicación. Y por último, el ítem 6, según las estadísticas obstétricas del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, ¿cuál es la localización más frecuente en el embarazo ectópico tubario? ¿Consideras predecible y previsible el sitio de anidación en un embarazo ectópico? Marque la opción correcta y explica brevemente si el manejo es acertado, según la guía de patologías obstétricas del Ministerio de Salud y Bienestar Social. Ya sea puede ser ampular, istmo, intersticial o fimbrias. Hola, no sé si se me escucha ahora. Sí, ahora sí te escuchamos. Me conecté desde el teléfono ahora. Bueno, siguiendo con la actividad 2 sobre diseñar un ítem de informe y prueba alternativa, elegimos el análisis y discusión de un caso clínico. El objetivo sería lograr que el estudiante adquiera la capacidad de recapitular e integrar los conocimientos previos, en particular los relativos a las hemorragias de la primera mitad del embarazo, a fin de aplicar activamente esos conocimientos en un entorno de práctica real. Se formarán grupos de 4 integrantes como mínimo, presentar en formato digital y posteriormente defensa del caso clínico. Un ejemplo, una mujer embarazada de 28 años de edad presenta dolor pélvico en el lado izquierdo y un historial de sangrado vaginal leve. Tiene una edad gestacional estimada de 8 semanas y 4 días para su último periodo menstrual. Tercer embarazo con un parto de término, un aborto y un hijo vivo. Beta HCG de 10.436 en el departamento de emergencias. Unas preguntas para el estudiante, la impresión diagnóstica, cómo le estudia al paciente para confirmar el diagnóstico, los diagnósticos diferenciales y también sobre el tratamiento. En este punto,
Lo que se intenta verificar es el grado de rendimiento o aprendizaje logrado por los estudiantes. Buenas tardes, yo soy Marisela Mesa y voy a continuar con la exposición. En la actividad 3, nosotros realizamos una rúbrica de 3 niveles de... el punto 1, conceptos principales, que según la taxonomía de Bloom sería el 1, donde se evalúa el conocimiento, porque el estudiante ya debió reconocer informaciones, significa que leyó ya las informaciones o participó de las clases antes de realizar el trabajo. El punto 2, que sería comprensión del tema, según la taxonomía de Bloom, es el número 2. En este punto el estudiante debió comprender las clases y así organizar las informaciones y llegar al diagnóstico correcto. Punto 3, que sería ya la presentación y entrega, sería ya la evaluación, donde el estudiante debió resolver el caso para la presentación final del trabajo. Siguiente. Bueno, yo soy Lauria Vera, Lauria Alice. Les voy a ir explicando la taxonomía de Bloom, cómo nosotros fuimos clasificando nuestra selección de preguntas. En cuanto al conocimiento, el primer ítem, como es el que requiere que el estudiante reconozca y recuerde la información, en el primer ítem pusimos la pregunta de qué es el embarazo ectópico. Luego, en lo que corresponde a la comprensión, nos enfocamos en la explicación breve de la importancia y los pasos a seguir para confirmar el diagnóstico del embarazo ectópico. En lo que sería ya la aplicación, porque requiere que los ejercicios apliquen una regla o proceso a un problema y de este modo determinar la respuesta correcta. Planteamos el siguiente ítem que decía, de acuerdo al sitio donde se presenta puede ser trompa de falopio en un 98% y ahí elegimos poner falso o verdadero. En lo que correspondía al análisis, que requiere que los estudiantes piensen de manera crítica y profunda, seleccionamos la pregunta de si la tasa de pérdida clínica es de 10 a 15% de las gestaciones, más del 80% ocurren antes de las 18 semanas. Justificar lo falso e identificar cuáles han sido los factores de riesgo que incidieron. Hablamos justamente de identificar para que los alumnos pudieran pensar de manera crítica cada una de las opciones que se le presentan en el estudio de esta problemática. Luego, en lo que corresponde a síntesis, elegimos el ejercicio de Parea, como el que pueden ver ahí, que elegíamos las ubicaciones según la anidación del huevo fecundado. Y para alcanzar este nivel de síntesis y poder ver si el alumno comprende, presentarle la pregunta de si él considera que es posible predecir sintomáticamente la ubicación y si existe un tratamiento según esta ubicación. Finalmente, en la parte de evaluación, que requiere que el estudiante juzgue el mérito de una idea, la solución a un problema y expresar su opinión sobre el tema, ahí nos focalizamos principalmente en considerar las estadísticas obstétricas del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y preguntarles cuál es la localización más frecuente en el embarazo ectópico y si considera predecible y previsible el sitio de anidación en un embarazo ectópico. Y eso es todo. Muchas gracias.
Bueno, Muchas muchas gracias. gracias también al grupo por su presentación. Muy bien logrado los ítems seleccionados. También la explicación de la rúbrica correspondiente a su trabajo. Entonces, ahora vamos a cederle el espacio al grupo formado por Evelyn Valenzano, Roxana Rueda, Patricia Brites y Bárbara Ocampos, si están presentes. Sí, profe, ahora vamos a compartir la pantalla. Muy buenas tardes a todos. Buenas En nuestro tardes. en nuestro equipo nos encontramos un grupo de arquitectas, diseñadoras de interiores, administradoras de empresas y músicas. Entonces, musicólogas, creo que se dice, ¿no? De por sí somos personas que tenemos en común lo que respecta a organización y a creatividad. Entonces, entre todas decidimos optar por la carrera de diseño de interiores como la carrera a la cual íbamos a aplicar un examen que nos permita también opinar de forma técnica a cada una de las integrantes. Siguiente, por favor. Se encuentran en el grupo las señoritas Evelyn Valenzano, Bárbara Ocampo y Patricia Brites, y quien les habla Roxana Rueda. Como les expresaba, la carrera sería diseño de interiores, y la materia en particular a la cual nos vamos a estar refiriendo es la unidad 2, que es la de filosofía del diseño de interiores, que es la que nos permite aplicar a cada una de nosotras nuestras áreas de conocimientos. El examen al cual nosotros hacemos referencia es una evaluación de carácter sumativo, el cual se aplica con las diferentes y todas las técnicas que conseguimos encontrar de Bloom, que va a estar explicando a continuación la compañera Bárbara. Siguiente, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Yo soy Bárbara Ocampos, espero que me estén escuchando bien. Nosotros aquí hicimos unos cuestionarios. Estos cuestionarios abordan la unidad 2 en términos de conocimientos conceptuales. ¿A qué se refieren conocimientos conceptuales? Todo lo que tenga que ver con principios, conceptos y hechos que puedan el estudiante vaya aprendiendo en el transcurso de las clases. También habilidades procedimentales, que son las técnicas que ellos van a ir utilizando para que nosotros podamos ir evaluando si están aprendiendo todas las actividades. Bueno, nosotros primero hicimos preguntas y respuestas cortas. ¿Cuál es el objetivo principal de la unidad 2? Filosofía del diseño interior. ¿En qué se basa principalmente la filosofía del diseño interior? Responde en no más de 2 líneas. El siguiente es una respuesta completa, una pregunta de respuesta completa, que es: explique la importancia de analizar la historia y evolución del diseño de interiores en el contexto de la unidad 2.2. La siguiente pregunta es de verdadero o falso. Se enfoca en desarrollar habilidades prácticas en el diseño interior. Después tenemos preguntas de emparejamiento. Empareje las siguientes teorías de diseños de interiores con sus principales exponentes. Y mencionan las teorías, y por el otro lado están los exponentes de dichas teorías. Siguiente, por favor, compañera. Luego están las preguntas de opción múltiple. ¿Qué tipo de actitud se espera que los estudiantes desarrollen en la unidad 2.3? Y habla de la creatividad, conformidad, etc. La siguiente pregunta es una pregunta de respuesta completa. Describa un ejemplo de aplicación de un concepto teórico del diseño de interiores en el desarrollo de un proyecto que refleja diferentes filosofías y estilos de diseños. Nosotros estuvimos verificando estas evaluaciones son de niveles para recordar. Por ejemplo,
aquí nosotros podemos saber qué tanto el alumno puede recordar los conceptos y las ideas principales que le van a mover a realizar las tareas que más adelante van a implementar. Estas se utilizan con técnicas de selección múltiple, emparejamiento, respuestas cortas, así como estuvimos mencionando. Por otro lado, también están las respuestas que ya son más completas, que son ya de una técnica para explicar lo que ellos van entendiendo de estos conceptos. Qué tanto ellos comprenden de estos conceptos que están normalmente aprendiendo a veces de forma de memoria, por decirle, pero ellos tienen que entender y poder explicar eso. Y esa es la evaluación que hacemos en esta parte. El objetivo principal de esta unidad es explorar y analizar la historia y evolución del diseño de interiores, así como identificar las principales teorías y tendencias. Muchas gracias. Ahora, mi siguiente compañera. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Hola, Patricia. Te yo soy escuchamos. Patricia Brito. Voy a pasar a la siguiente actividad que está pactada en nuestra evaluación, que sería la actividad 3, cuyo este ítem de informe prueba alternativa permite a los estudiantes demostrar su comprensión de las influencias históricas en el diseño de interiores y su capacidad para analizar y comparar estas influencias con el diseño contemporáneo. A partir de esta premisa se propone hacer un ensayo. El tema de ensayo sería las influencias históricas en el diseño de interiores. A continuación se le dan unas instrucciones. Por ejemplo, en la unidad 2, la filosofía del diseño de interiores, hemos explorado la importancia de analizar la historia y evolución del diseño de interiores para comprender las principales teorías y tendencias contemporáneas que influyen en esta disciplina. Para evaluar la comprensión del alumno, ¿verdad? De estos conceptos, debe elaborar un ensayo que analice las influencias históricas en el diseño de interiores y cómo han dado forma a las prácticas actuales. Luego se pasa a detallar cuál sería la estructura del ensayo. El ensayo debe seguir la siguiente estructura. En primer lugar, una introducción que presenta el tema y su importancia, proporciona una breve descripción de lo que se abordará en el ensayo. En el segundo paso tenemos el desarrollo, que examina al menos 3 influencias históricas significativas en el diseño de interiores. Puede elegir entre estilos arquitectónicos, movimientos artísticos, diseñadores influyentes u otras influencias relevantes, y explicar cómo estas influencias han impactado en el diseño de interiores en términos de conceptos, estilos, materiales y enfoques. En el tercer ítem de la estructura del ensayo podemos llegar a una comparación con el diseño actual, comparar las influencias históricas que se mencionaron con las prácticas y tendencias actuales en el diseño de interiores. Cómo se reflejan estas influencias en el diseño contemporáneo. Y para finalizar, una conclusión en la que se resume las principales ideas presentadas en el ensayo y se destaca la importancia de las influencias históricas en el diseño de interiores. Siguiente, por favor. Bueno. Luego, los requisitos técnicos de la evaluación, la extensión, el ensayo debe tener un mínimo de 800 palabras, un máximo de 1200 palabras. Las referencias se deben incluir al menos 3 fuentes académicas confiables que respalden los argumentos.
utilizar un formato de citas y referencias adecuado, por ejemplo, el APA. Y el formato debe estar escrito en un procesador de texto, por ejemplo, Word, con un tipo de letra legible, Arial, tamaño 12, un espacio de 1.5 líneas, o sea, una serie de instrucciones como para ordenar el trabajo. Y por último, una fecha de entrega donde se establece el horario límite y la fecha pactada a través de un link de entrega en un Classroom o en alguna plataforma con copia al correo electrónico del profesor. Muchas gracias. La siguiente compañera seguirá con la explicación. Gracias, compañera. Para continuar, vamos a tomar en cuenta la taxonomía, los niveles de Bloom que estuvimos hablando, y para luego proceder a la actividad 4, que es la de la correspondencia con los niveles de Bloom. Es necesario tomar en cuenta que estos 6 niveles nosotros los agrupamos a través de 2 para generar nuestra rúbrica de evaluación. Por un lado, el de conocimiento y comprensión, por otro, el de la aplicación y análisis, y finalmente la de síntesis y evaluación. Comenzamos primeramente con el indicador 1, el cual toma en cuenta la comprensión de las influencias históricas. Al tratar de evaluar este indicador se toman en cuenta 4 puntos. Primeramente, la excelencia, que es cuando el estudiante logra identificar con precisión 3 o más influencias históricas, pero no solamente eso, sino que también brinda una descripción detallada de cada uno de ellos. Y también incluye los datos históricos relevantes. Por otro lado, tenemos el nivel satisfactorio, que en este caso toma en cuenta si el estudiante es capaz de identificar por lo menos 3 influencias históricas, pero en caso de que el estudiante no pueda proporcionar una descripción detallada de las influencias, entonces se procede al nivel satisfactorio. Un nivel insuficiente estará dado cuando el estudiante logra identificar menos de 3 influencias, pero a su vez el tipo de descripciones que realizan son muy superficiales o inexactas. Y finalmente, el nivel deficiente, en el cual tendrá un solo punto, es en el cual no se ha identificado las influencias históricas del diseño de interiores o no se toman en cuenta las descripciones. Con respecto al indicador número 2, ahí ya se toman en cuenta los niveles de aplicación y análisis. En el nivel anterior estábamos tomando en cuenta los niveles de conocimiento y de comprensión en cuanto al ensayo. Ahora, en cuanto al análisis, pasamos a este nivel ya que se comienzan a comparar y a relacionar los conceptos, tanto el de las influencias históricas como el de los diseños actuales en el diseño de interiores. Ahí nuevamente tomamos en cuenta la escala de excelente, satisfactorio, insuficiente y deficiente, pero tomando en cuenta las comparaciones exhaustivas y detalladas entre las influencias históricas dadas, así como también las puestas actuales de los diseños de interiores. Y finalmente, en el indicador número 3, ya vamos a tomar en cuenta la síntesis y la evaluación en el nivel de Bloom, ya que en este caso tomamos en cuenta la capacidad del alumno que tenga para comunicar sus ideas de forma efectiva a través de la escritura y la organización de las ideas en el ensayo. Así como dijo la compañera Patricia anteriormente, tomamos en cuenta las instrucciones dadas en cuanto a la escritura clara, libre de errores, así como también la citación de fuentes bibliográficas de forma correcta, el estilo utilizado para poder realizar dichas consultas. Y nuevamente se tiene el nivel de 4 puntos. Ahora la compañera Roxana nos dirá la conclusión. Siguiente, por favor. Ok. Lo que queremos resaltar en este resumen es que se crea un ciclo de retroalimentación efectiva, donde lo que se beneficia es el proceso de aprendizaje en sí. Lo que sucede en este examen que hemos generado para el alumno, aunque sea una evaluación de características sumativas, lo que todas las compañeras coincidimos es que también no deja de ser al mismo tiempo una evaluación de carácter formativo. ¿Por qué? Porque el alumno puede, con esa interacción que hemos generado, no solamente constatamos cuál es la condición actual en la que él se encuentra, sino que al mismo tiempo podemos generar un proceso que nos permita poder mejorar los siguientes exámenes, en la que los dos salimos ganando. El alumno fijando sus conocimientos y el profesor consiguiendo que el examen le permita generar posibilidades superiores para las siguientes promociones y a su vez, en consecuencia, generar mejores profesionales. Por su atención les agradecemos muchísimo.
Muchísimas gracias al grupo también por su presentación muy bien logrado. Nada más quiero recordarles que tenemos, y es un criterio de evaluación, 10 minutos de presentación por cada grupo. No es necesario explicar los ítems, nada más mencionarlos, al igual lo que corresponde a la rúbrica que han elaborado. Le cedemos entonces ahora el espacio al grupo de Lara González, Gladys Espínola, Fabián Bogado, Gonzalo Aranda y María José Ramos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, compañeras y profe. Yo me voy a encargar de presentarles en la pantalla y también a mis compañeros. Si me esperan un segundito. Bueno, creo que ahí están viendo la presentación. Voy a Sí, presentar está muy a... bien. Super. Voy a presentar a mis compañeros y compañeras. Trabajamos colaborativamente Lara González, Gladys Romina Espínola, quien les habla, María José Ramos, Gonzalo Aranda y Fabián Bogado. Estaban mencionando ya algunos compañeros. En nuestro equipo también estuvimos profesionales de distintas áreas y quisimos aprovechar la presencia de 3 médicos. Entonces tomamos la carrera de medicina como parámetro para la elaboración de este instrumento de evaluación, específicamente la materia de anatomía, que de acuerdo con lo que nos comentaron los compañeros médicos, es una asignatura del primer curso, y tomamos la unidad 1 sobre osteología y artrología. Bien, va a iniciar la compañera Lara con la explicación de los primeros enunciados. Buenas tardes para todos. Comienzo explicando el primer enunciado que hicimos con los compañeros. Nosotros elegimos comenzar con el primer ítem, que vendría a ser falso y verdadero. Con el enunciado que planteamos es, con el enunciado, lea los enunciados y responda con F si el enunciado es falso y con B si es verdadero, justifica los falsos. Y dentro tenemos los ítems que dicen en el número 1, por ejemplo, la fósea coronoidea se encuentra en la epífisis distal del cúbito, que es una respuesta falsa. En este caso, el alumno que tiene que responder este cuestionario tiene que poner la F de falsa y al mismo tiempo justificar por qué razón es falsa y poner a continuación la respuesta correcta también. También en el segundo ítem dice la articulación glenohumeral es una articulación sinovial. En este caso el enunciado es correcto, es verdadero, entonces nada más con la letra B. Y esto explicando con la taxonomía de Bloom. O sea, los dos ítems corresponden en el nivel de la taxonomía de recordar. El estudiante debe recordar esta información que aprendió previamente en las clases y poder retener esa información y poder corregir en el caso de que sea falsa, como ya pusimos en el enunciado. Entonces, en la taxonomía de Bloom corresponde a recordar. El siguiente compañero va a explicar el siguiente ítem. Buenas tardes. Continuando con la presentación, entonces en el ítem número 2, complete los siguientes enunciados con la respuesta correcta. En la opción número 3, los huesos que conforman la cintura escapular son,
se espera entonces que el alumno responda con una respuesta de tipo corta, ¿sí? En este caso de 2 palabras, que son las únicas 2 opciones que tiene esta respuesta, ¿sí? La clavícula y la escápula. En la opción número 4, los huesos de la fila proximal del carpo son, y aquí también dentro de la variedad de respuesta corta, pero con 4 palabras, entonces la respuesta esperada sería pisiforme, piramidal, semilunar y escafoides. Así como en el ítem anterior, también estos ítems se corresponden con el nivel 1 de la taxonomía de Bloom. Entonces esperamos que de otra forma, de esta forma de respuesta corta, el alumno pueda brindar una información específica, reconocer y recordar la misma. Siguiendo con los enunciados, planteamos un tercer ejercicio que es el de selección múltiple. Selecciona la opción con la respuesta correcta. El ítem 5 pregunta qué apófisis humeral se articula con el radio. Hicimos el ejercicio con 5 niveles de dificultad, por eso tienen 5 opciones. En este caso la respuesta es la letra D. Y en el siguiente ítem, que sería el número 6, también de selección múltiple, preguntamos qué caracteriza a las diartrosis. Y en este caso, como pueden notar, las opciones, que también son 5, son un poco más completas y complejas, porque nuestra intención aquí era no solo permitirle al alumno ver la información literalmente, sino que ellos pudieran pensar específicamente en las diartrosis y poder captar cuáles son las características reales de este tipo de articulación. Entonces, todas las opciones presentan diferentes características que corresponden a distintas articulaciones. En este caso, la respuesta tiene que ser la letra C. Analizando entonces estos 2 ítems, el 5 corresponde nuevamente al nivel 1 dentro de la taxonomía de Bloom, porque lo que debe hacer el estudiante es recuperar una información, algo que ya conoce, y netamente se va a encargar de enlistar, o en este caso realmente de marcar la respuesta correcta. En el ítem 6, que fue el más complejo, creemos que se adecua ya al nivel 2 dentro de la taxonomía de Bloom, porque no solamente debe recordar una información, sino comprender y reconocer la característica de un tipo de articulación específica y diferenciarlo de los demás. Si están presentes los compañeros Fabián y Gonzalo para explicar lo siguiente. Sí, no sé si está Gonzalo. No sé si parte. Yo creo que está conectado, pero no abre su micrófono. Hola, sí, estoy. Adelante, Gonzalo. Ah, bueno, entonces, el siguiente punto de la evaluación era idear un ítem alternativo o una prueba alternativa. Entonces, en este caso, nosotros decidimos empezar con un ítem de resolución de un caso, en el que presentamos un paciente de sexo masculino, 38 años, que acudió a la urgencia por un accidente automovilístico. El objetivo de esta prueba es, nuevamente, en la siguiente, por favor, que el estudiante pueda integrar los conocimientos que obtuvo en esta unidad y que pueda responder a las siguientes preguntas.
que serían que nombre todas las partes de la epífisis proximal del fémur, que nombre las estructuras que podrían estar afectadas en dicho caso, y también que mencione el tipo de articulación comprometida y la limitación de la función de dicha articulación. Entonces, con esta actividad, en la siguiente, por favor. Ok, las rúbricas de evaluación en este caso serían, elegimos tres, ¿verdad? Recordar primeramente lo que era una rúbrica, ¿verdad? Que está en uno de los materiales de este módulo, el módulo 6, ¿verdad? Recordar que es cualquier pauta de evaluación, preferentemente cerrada, tipo checklist o escalas, ¿verdad? Consta en... Se fue nomás la pantalla ahí. Es una matriz de valoración que incorpora dos ejes, ¿verdad? Un eje con criterios de ejecución de una tarea y otro eje con una escala, ¿verdad? Cuyas casillas están repletas de texto y explican en la manera de puntuar. No sé si tenés la presentación más... Sí, te vuelvo a compartir. No estaba. Gracias. Entonces, como criterios tenemos partes de la epífisis proximal. Lo clasificamos en tres como insuficiente, bueno o excelente. Insuficiente sería cuando nombraba dos partes o menos de esa parte del hueso. La segunda parte, o sea, la clasificamos como bueno, le damos 2 puntos. Si es que nombraba tres partes de esa parte del hueso, y si nombraba todas las partes de la epífisis del fémur, en este caso, le dábamos la totalidad de los puntos y lo catalogamos como excelente, ¿verdad? El siguiente criterio sería en cuanto a las estructuras afectadas, en nombrar si el estudiante nombraba dos estructuras relevantes, se le clasificamos como insuficiente, se le da solo 1 punto. Si nombraba 4 estructuras relevantes, 2 puntos. Y si nombraba todas las estructuras relevantes, sean huesos, músculos, vasos sanguíneos que están adyacentes a esta estructura, se le daba la totalidad de los puntos. Y como último criterio, un poquito más abajo, ya sería el tipo de articulación y la función de la articulación, ¿verdad? Del fémur, que se articula con el hueso de la cadera, ¿verdad? Para entender más fácilmente. Lo mismo, se le daba 1 punto y se lo clasificaba como insuficiente si no mencionaba correctamente ni la articulación ni la función. Si por lo menos mencionaba correctamente la articulación, se le daba 2 puntos, y si mencionaba bien la articulación y la función, ya se le daba la totalidad de los puntos. Para los primeros dos criterios, serían el nivel 1 de Bloom, ¿verdad? Nivel de memoria, memorizarse, de conocimiento o de repetir, ¿verdad? En donde el estudiante se limita a reconocer o recordar una información. Y en el tercer criterio ya sería un nivel un poquito más superior de Bloom, ¿verdad? Sería el nivel 2 de comprensión, porque el estudiante tiene que saber la articulación y después comprender la función de esa articulación. Entonces ya sería el nivel 2 de Blue. Y creo que eso es todo. Muchas gracias, compañeros y profesora. Muchas gracias también al grupo por la presentación correctamente lograda. Felicitaciones al grupo que ha respetado muy bien el tiempo establecido para su presentación y han explicado todos los puntos solicitados. Le cedemos entonces ahora el espacio correspondiente al grupo de Jennifer Mendoza, Fanny Mora y Fernando Cabrera, si están presentes. Buenas, sí, ¿qué tal? Sí, estamos presentes. Adelante, Fernando. Se escucha, dale. Ahí, ¿qué tal? ¿Se puede ver la presentación? Sí, sí, sí vemos.
Vemos la Dale. rúbrica. Ahí ya vemos el inicio. Ahí comenzamos. Bueno, buenas tardes, compañeros. Yo me presento, Se soy escucha Fernando muy Torres bajo. y les presento nuestra tarea colaborativa del día. Eh, para comenzar, tenemos lo que son los test referente a la asignatura de cirugía. En el primer tema tenemos una opción múltiple donde tenemos como un primer tema en el postoperatorio inmediato y tenemos varias opciones. Eh, por ejemplo, son signos de mala oxigenación del paciente, la cianosis en los labios, el pulpejo y los dedos. Esos son temas donde el inicio habla sobre un tema y a continuación hace referencia a si es referente o no al primer tema, como si es falso o verdadero sería. Y como respuesta elegimos que todas las afirmaciones son correctas, porque todas las opciones están adecuadas. Luego en el segundo tema tenemos falso verdadero, donde en el enunciado tenemos los datos terciarios utilizan una base de datos ya existente para investigar preguntas distintas a aquella la cual se recogieron originalmente. Y en este caso tenemos una respuesta falsa. Después tenemos otra opción que es de la selección múltiple, donde pedimos al estudiante que señalen cuáles son los órganos extraperitoneales. Y acá en este caso tenemos que una sola respuesta que es la correcta, por ejemplo, que es el útero. Luego tenemos el siguiente tema que es citar, que hace referencia a citar los componentes del síndrome esofágico. Luego tenemos o el siguiente tema, que hace referencia también a lo que es completar un enunciado, donde el estudiante, al tener conocimiento sobre el tema, viene a completar lo que son, o sea, continúa el enunciado completando con los ítems faltantes. Y luego como último tema tenemos el ejercicio de parear, donde tenemos un enunciado y lo que el estudiante tiene que hacer es elegir cuál de las opciones de abajo pertenecen al enunciado. Luego tenemos el siguiente tema, que es la elaboración de un ítem o un informe o una prueba alternativa. En este caso, elegimos lo que es un caso de estudio quirúrgico, con el tema de elección que tenemos, que es la planificación y ejecución de una cirugía de apendicitis aguda. Acá en este caso lo que queremos hacer es situar al estudiante, em, o sea, poner al estudiante como si fuera ya una persona que está en el ámbito de la cirugía, que va a operar. Imagine que es un cirujano en un hospital y que tiene la responsabilidad de planificar y llevar a cabo una cirugía de apendicitis aguda en un paciente de 30 años que ha sido admitido con dolor abdominal agudo en el cuadrante inferior derecho. Su tarea sería presentar un caso de estudio quirúrgico que aborde los siguientes aspectos. En cuanto a la evaluación inicial, tenemos que el estudiante deberá describir cómo realizaría la evaluación inicial del paciente, incluyendo la historia clínica, el examen físico y las pruebas de diagnóstico por imágenes que le solicitaría al paciente. El diagnóstico, explicar cómo confirmaría el diagnóstico de apendicitis aguda y cómo determinaría la gravedad de la enfermedad. Un plan quirúrgico, donde se presenta un plan detallado para la cirugía, incluyendo el tipo de abordaje, ya sea laparoscópica o de manera abierta, la técnica quirúrgica específica que se utilizará y las consideraciones intraoperatorias. Luego tenemos el manejo de las complicaciones, donde el estudiante deberá anticipar las posibles complicaciones quirúrgicas y describir cómo manejaría durante la cirugía. Luego en el siguiente tenemos el cuidado postoperatorio, que explique cómo llevaría a cabo el cuidado del postoperatorio del paciente, incluyendo el manejo del dolor, la prevención de infecciones y el alta hospitalario. Luego tenemos el seguimiento, que discute el seguimiento a corto y a largo plazo,
que se programaría para el paciente después de la cirugía. En cuanto a la ética y toma de decisión, aborda cualquier consideración ética o de toma de decisiones que pueda surgir durante el proceso de atención al paciente. Luego tenemos las rúbricas donde la compañera seguirá con el tema. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, para la elaboración de rúbricas, eh, utilizamos 9 indicadores, de los cuales dividimos en una escala de excelente, que sería una nota 4, bueno, una nota 3, aceptable, una nota 2, y insuficiente, que sería la nota 1. Estos criterios utilizamos desde la evaluación inicial, el diagnóstico, el plan quirúrgico, consideraciones intraoperatorias, el manejo de complicaciones, el cuidado postoperatorio, la ética y toma de decisiones, la presentación general del trabajo y el uso de evidencia y referencias. Para estas, el estudiante, para llegar a la nota excelente, el criterio de evaluación inicial, que sería complejidad y exhaustividad de la evaluación inicial, para que el estudiante llegue a una nota máxima, que sería 4, que sería excelente, el estudiante debe presentar una evaluación inicial altamente detallada, que considera múltiples aspectos y prueba del diagnóstico. Una nota 3, que sería bueno, el estudiante presenta una evaluación sólida, pero le faltan algunos detalles o omite algunos detalles que serían importantes para llegar al diagnóstico. La nota aceptable, que sería 2, en la evaluación inicial, es adecuada, pero carece de detalles claves o detalles que son característicos para así llegar al diagnóstico. Y la nota insuficiente sería que la evaluación inicial realizada por el estudiante, que incluye la realización de la historia clínica o el examen físico, fue insuficiente o inexacta. Jennifer, solo es importante explicar los criterios, no hace falta leer todos los niveles de logro. Bueno, entonces es el criterio para la evaluación inicial. Luego tenemos el criterio para llegar a la precisión del diagnóstico, el criterio del plan quirúrgico, que sería la planificación quirúrgica. Siguiente. El criterio para consideraciones intraoperatorias, el manejo de complicaciones que el estudiante debe conocer, el cuidado postoperatorio, la ética y toma de decisiones, la presentación del trabajo, la presentación general y el uso de evidencias y referencias actuales que sean adecuadas, que respalden esa decisión que el estudiante tome. Siguiente, eso va a explicar la compañera. Buenas tardes, yo voy a explicar los niveles de Bloom con lo que se corresponde cada ítem elaborado para la prueba. Al nivel recordar corresponden las respuestas cortas, la selección múltiple y el emparejamiento que colocamos ahí en cada ejercicio. Al nivel comprender, allí el estudiante puede explicar ideas o conceptos describiendo esa evaluación inicial, que incluiría la realización de la historia clínica y el examen físico del paciente para llegar a un diagnóstico y así elaborar un plan quirúrgico. En el nivel aplicar, el estudiante puede aplicar esos conocimientos teóricos aprendidos presentando el plan detallado para la cirugía, la técnica quirúrgica que va a utilizar, el manejo de las complicaciones, anticiparse a posibles complicaciones quirúrgicas y describir cómo va a manejar eso durante la cirugía. En el nivel analizar, el estudiante va a poder separar la sintomatología o conceptos en partes o componentes para definir la toma de decisiones. En el nivel evaluar, el estudiante puede hacer juicios y críticas sobre una opción, puede justificar el tratamiento elegido con base en el diagnóstico correcto. En el nivel crear, el estudiante es capaz de sintetizar en un todo y exponer el diagnóstico y tratamiento formulado con base en lo aprendido. Ejemplo, la exposición del caso y la secuenciación lógica del diagnóstico, y va a poder justificar la conducta quirúrgica de la patología presentada. Y eso es todo.
Bien, muchas gracias al grupo también por la presentación correctamente lograda en cuanto a los ítems solicitados y la rúbrica de evaluación. Entonces ahora le damos espacio a nuestro último grupo, formado por Gustavo Brites, Luis Cardoso, Reinaldo Cantero y Marcelo Peira. Gustavo Brites es el comandante del grupo. Perfecto, Eh, adelante. Buenas tardes a todos y todas. Luis es quien va a presentar. Ahí ya está, ya está, ya está. Te cedo la palabra a Marcelo. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Trabajo del módulo 6, la tarea 2, es la- está concentrado en la evaluación, en el método de evaluación. Entonces, con la siguiente lámina, estamos, bueno, como miembros de este trabajo, Luis Cardoso, Gustavo Brites, Iván Cantero y yo. El, la, la, el trabajo se eligió un tema, puesto que la mayoría son médicos y Gustavo es especialista, es ginecólogo. Entonces se eligió el tema de ginecología, que es un tema que él domina. Y, pero el concepto, como dije, es la evaluación de la gente que está aprendiendo, ¿verdad? Entonces, este trabajo está según como se pidió, en elaborar un test que tiene 6 ítems a elección, como un tema, y es la adenomiosis, que es un mal que afecta al útero de las mujeres, que usualmente es benigno hasta que se complica. Bueno, entonces el siguiente, yo creo que no puedo controlar se hacen las preguntas completando, tiene distintas funciones, es completar, luego poner otro ítem de consultas de testeo es con respecto a respuestas verdaderas o falsas. Completar, entonces se va haciendo la evaluación en distintos tonos de el conocimiento del aprendizaje de la persona. No sé si hay algún tema técnico más, Gustavo. Sí, Luis, si pudieses pasar al anterior, porque de los niveles al anterior. Ya. Nada más que mencionar también los niveles de Bloom que están relacionados a este ítem. Es el nivel 1 de conocimiento, donde en este nivel se espera que los estudiantes demuestren la capacidad de recordar y comprender la información básica acerca del tema, en este caso la definición y la descripción de esta patología. El siguiente. Esta se trata de... Sí, te explicaba vos, Gustavo. Sí, no, que se trata de un ítem de completar, donde la respuesta sería los miomas uterinos, ¿verdad? También se trata de un nivel 1 de Bloom de conocimiento, donde se espera que el estudiante pueda recordar información básica sin requerir de un análisis o síntesis más profunda. El siguiente. En esta consulta, Marcelo, si quieres dar lectura al enunciado. Creo que hay un inconveniente. Sigo yo. Bueno, en la pregunta 3, el enunciado dice: responde si el siguiente enunciado es verdadero o falso.
Los miomas uterinos que comprometen la cavidad uterina pueden afectar la fertilidad, por lo que el tratamiento quirúrgico debe plantearse en mujeres con deseo de gestación. Esta es una pregunta de tipo verdadero o falso que requiere cierto nivel de comprensión, sobre todo en el sentido de que la localización de los miomas uterinos pueden o no afectar la fertilidad. Así es que si el estudiante comprende que el mioma que compromete la cavidad puede afectar y los otros tipos de miomas no necesariamente, daría con la respuesta que en este caso es verdadero. El siguiente. Se trata de una pregunta de selección múltiple donde dice, ¿cuál de los siguientes es el tipo de mioma uterino más relacionado a sangrado uterino anormal? De nuevo, es una pregunta que requiere cierto nivel de comprensión acerca de la relación entre los síntomas, en este caso el sangrado uterino anormal, y la localización del mioma dentro del útero. En este caso, lo que se pretende es que haya una relación entre el tipo de mioma submucoso y la consecuencia sintomática, en este caso el sangrado uterino anormal. El siguiente. Se trata de un ejercicio de pareja donde, de nuevo, considerando la localización de los miomas, se requiere un cierto nivel de comprensión, puesto que tanto los síntomas, pero también, en este caso, una de las opciones a parear tiene que ver con el tratamiento de estos miomas, tienen que ser relacionados de una manera adecuada con los tipos de miomas que tienen y su presentación clínica. El último ítem tiene que ver con cuál de los siguientes es un efecto secundario potencial de la terapia con análogos de la hormona liberadora de gonadotrofina. Para el tratamiento de adenomiosis, tiene que ver con efectos colaterales o efectos secundarios, entonces, que requiere un cierto nivel de comprensión, ya que hay que aplicar conocimientos específicos respecto a los diferentes efectos secundarios que hay con este fármaco en particular, entendiendo cómo funciona este fármaco y cuáles podrían ser los efectos colaterales. En este caso puede causar todo eso, todas las anteriores. Cuando pasamos al siguiente ítem, la siguiente actividad, se trata de diseñar un ítem de informe o prueba alternativa. En este caso nos planteamos el análisis de un caso clínico donde se expone muy brevemente a una paciente de sexo femenino, 38 años de edad, acude por cuadro de aproximadamente 6 meses de evolución, ha experimentado un aumento en la cantidad y duración de los ciclos menstruales hasta más de una semana, acompañado en ocasiones de dolor en el abdomen inferior. Sus antecedentes ginecológicos son su menarca, el primer ciclo menstrual a los 12 años, el inicio de vida sexual activa a los 23, con una pareja sexual, el antecedente de una gestación con un parto vaginal sin antecedentes de abortos ni cesáreas. La fecha de última menstruación es esa que está ahí detallada, y otro dato relevante es que niega el uso de anticoncepción. Estos son los hallazgos al examen físico, los signos vitales: la presión arterial 170, frecuencia cardíaca 102 por minuto, respiratoria 19 por minuto y temperatura 36 grados con 5 décimas. Una paciente consciente, cooperadora, orientada, con ligera palidez de piel y tegumentos, pupilas isocóricas, normofléxicas, cuello cilíndrico sin adenomegalias palpables, tórax normolíneo, buena entrada y salida de aire sin fenómenos agregados, ruidos cardíacos rítmicos, buen tono, intensidad, abdomen semiglobuloso, genitales externos sin alteraciones de acuerdo a edad y sexo. A la exploración transvaginal, una vagina elástica, un cervix posterior formado y cerrado, con salida de guante explorador con sangre. Al tacto bimanual se constata el útero aumentado de tamaño a expensas de una tumoración sólida elástica de aproximadamente 8 centímetros de diámetro, superficie regular redondeada que impresiona localizarse a nivel del fondo del útero. A nivel de las zonas axiales no se constatan hallazgos anormales.
La siguiente. La siguiente, por favor. Espérame que estoy, no me pasa. Entonces, en base al análisis del caso clínico, la primera pregunta que se plantea es cuál es el diagnóstico clínico inicial basado en la historia clínica y el examen físico. Esto se corresponde con un nivel 2 de Bloom, donde se requiere comprensión para demostrar la capacidad de comprender y aplicar conocimientos al identificar un diagnóstico clínico inicial basado en la información proporcionada en la historia clínica y el examen físico. Y la siguiente pregunta tiene que ver con qué pruebas de diagnóstico por imágenes o estudios de laboratorio podrían confirmar este diagnóstico. Esto requiere un nivel 3 de aplicación ya, donde se aplica el conocimiento y la comprensión acerca de la patología de los miomas uterinos para identificar y recomendar pruebas específicas como ultrasonidos o ecografías, resonancias magnéticas o análisis sanguíneos que serían útiles para confirmar el diagnóstico planteado en la pregunta anterior como diagnóstico presuntivo o diagnóstico inicial. Bueno, y continuando entonces con la prueba alternativa, yo soy Luis Cardoso. La pregunta 3, ¿cuáles son las opciones de tratamiento disponibles para el manejo de los miomas uterinos dependiendo de todos los hallazgos que podríamos tener en los estudios de imágenes? Este implica un nivel 5 de síntesis al combinar información de diferentes fuentes, en este caso hallazgos de estudio de imágenes, para identificar y reconocer opciones de tratamiento para los miomas uterinos. Implica la síntesis de información y la toma de decisiones basada en una profunda comprensión de la afección y las opciones de tratamiento disponibles en función de los hallazgos de los estudios de imagen. La pregunta 4, ¿cuáles son los riesgos y beneficios de las diferentes opciones de tratamiento? Es un nivel 6 en la escala, en el nivel de Bloom. Evaluación, evaluar y analizar las diferentes opciones de tratamiento para los miomas uterinos al considerar tanto los riesgos como los beneficios asociados con cada opción. Implica un nivel más alto de pensamiento crítico y la capacidad de tomar decisiones informadas al evaluar y comparar las implicaciones de las diferentes opciones de tratamiento disponibles. Y esta es nuestra rúbrica como indicador para la evaluación, ¿verdad? Entonces, los criterios que tuvimos en cuenta son lo del diagnóstico y justificación, evaluación y pruebas de diagnóstico y opciones de tratamiento y consideraciones. Entonces, tenemos una escala de insuficiente, bueno y excelente. Para diagnóstico y justificación, el diagnóstico es insuficiente si el diagnóstico propuesto no es incorrecto, está ausente, es bueno si el diagnóstico es correcto, pero la justificación es insuficiente o poco clara. Excelente si el diagnóstico es correcto y se proporciona justificación clara y convincente basada en la historia clínica y el examen físico. En cuanto a la evaluación y pruebas de diagnóstico, insuficiente no se menciona prueba de diagnóstico. Bueno, se mencionan pruebas de diagnóstico y se explica de manera básica su relevancia. Excelente, se mencionan pruebas de diagnóstico relevante y se explica su importancia y se relaciona con el diagnóstico de miomas uterinos. Y entre las opciones de tratamiento y consideraciones es insuficiente si no se menciona opciones de tratamiento ni consideraciones relacionadas. Bueno, si se menciona opciones de tratamiento y consideraciones de manera incompleta o inadecuada. Y excelente, se menciona opciones de tratamiento y consideraciones de manera completa y se proporciona una explicación clara y coherente. Eso es todo, muchas gracias. Muchísimas gracias también a este grupo por la presentación de su trabajo. Entonces, de esta manera finalizamos esta jornada de presentación de trabajos de la tarea colaborativa número 2. Felicitarles a todos por el trabajo realizado, por la asistencia a la jornada del día de hoy, que tiene una doble finalidad. Por un lado, la asistencia a su sesión sincrónica y también la evaluación correspondiente al módulo 6. Así que nuevamente extenderle mis felicitaciones por parte de la profesora Dora, que no nos pudo acompañar nada más en el día de hoy, pero que también les extiende sus felicitaciones por haber concluido de manera exitosa este módulo.
Muchísimas gracias a todos por su presencia y que tengan todos una muy buena tarde.